Estamos de regreso en Evas Urbanas. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de una mujer pionera en el periodismo nicaragüense. La primera reportera, la primera periodista del diario La Prensa. Hoy vamos a conversar pormenores y también de su vida como periodista, pero al mismo tiempo de este librazo que va a presentar próximamente. Y ese, bueno, yo lo estuve leyendo ya, Conversaciones con 9 creadores, entre los que se encuentra Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano y otros creadores extraordinarios que vamos a poder en esta oportunidad conversar un poco de una vida en el periodismo. Bienvenida, Ángela Zavallos, ¿cómo está? Pues muy contenta, Cristiana, porque realmente vos das vida, das amor al público. Y yo creo que la base de un buen periodismo es no solamente haber estudiado o no estudiar, sino que simplemente tener el alma para comprender a tus entrevistados, tener el alma para sentir a esa otra persona y armar la historia del afecto en el momento que estás entrevistando. Bueno, y precisamente usted estuvo conduciendo, dirigiendo, produciendo un programa de televisión hace algunos años, dirigiendo entrevistas, haciendo entrevistas y deleitándonos a todos con esas conversaciones que tanto nos gustan. Pero hay tanto de qué hablar que vamos a procurar aprovechar su presencia para comentar diversos aspectos, como por ejemplo que usted fue la primera mujer en ser contratada en la prensa como reportera. Bueno, y para hacer algo muy simpático, se llamó Operación Eva. O sea que Eva Urbana y Operación Eva estamos aquí juntas hoy, porque fue como, la prensa en ese momento era como el club de Toby, solo hombres había. Era imposible entrar, entonces hubo que el doctor Pedro Joaquín Chamorro, después de que me presenté ante la CIP y hablé y dije cómo era posible que la mujer no pudiera tener un espacio en el periódico La Prensa, porque decir, había mujeres en radio periódico, pero no había mujeres en un periodismo escrito y bueno como el de La Prensa, y combativo. Y estábamos al borde, al filo de la muerte todo el tiempo. Entonces fui y mi jefe de redacción de entonces, Agustín Fuentes, me mandaba a morir todo el tiempo, me mandaba lo peor, porque yo quería demostrar que sí podía, que era mujer y que podía tanto y hasta más que cualquier otro de los colegas. Así que pero además, dicho sea de paso, usted graduada con honores en la carrera de periodismo, estudio además en Nueva York, en Washington, en diferentes partes del mundo, ha trabajado como diplomática, realmente una vida vasta en experiencias, que es algo maravilloso. Pues claro. ¿Qué nos puede comentar, por ejemplo, de... Usted escribió una columna que se llamaba La Mujer en la Noticia. La Mujer en la Noticia fue la primera columna que empecé, recién entré a la prensa, inmediatamente La Mujer en la Noticia, porque había que hablar de la mujer. Es decir, esa era una de las solicitudes mías. La mujer tenía que tener un espacio en el periódico y entonces yo entrevistaba a diversas mujeres, me iba al mercado o me iba a la gente que estaba jugando en ese momento en el country club, algún juego, el boliche, lo que fuera, todo el espectro social que yo podía conseguir en ese momento. Andaba en todos lados y esa era la columna. Y después hice muchas otras columnas, como mis preguntas, que eso dio espacio a una serie de libros míos que se llaman Mis Preguntas y lo he hecho cada vez que hay elecciones en Nicaragua. El último fue un libro que tenía más que nada jóvenes, 25 jóvenes, 13 comentaristas y alguno que otro de los candidatos políticos para la contienda pasada. Entonces los jóvenes están ahora como parte muy activa y muy importante en todo lo que yo estoy queriendo hacer. Porque ya es decir, ellos son los dueños de este momento y nadie piense que le va a decir a un joven lo que tiene que hacer. A nosotros no nos lo decían, nosotros hacíamos lo que queríamos, ellos también. Pero al mismo tiempo, al estar inmersa usted en el mundo del periodismo en esa época donde no se acostumbraba a ver que una mujer tomara sus propias decisiones, las riendas de su vida y escoger la carrera que quería, hacer lo que quería e introducirse en esos momentos en ambientes que eran dominados por hombres. ¿Qué representaba para usted en esos momentos? Fue siempre un reto, Cristiana. Yo tenía que demostrar que podía
y sí podía. Y yo creo que muchas de las jóvenes que están ahora en el periódico, en la televisión inclusive, porque sí tuve un programa durante 9 años que se llamaba Vistazo, pueden darse cuenta que siempre se puede, que ser mujer en lo mínimo es impedimento para avanzar. Al contrario, nosotras que somos feministas, pero que no somos feministas que tenemos que andar vestidas como hombres, ¿verdad? Sino que somos mujeres, que tenemos hijos, que tenemos todo el problema que puede tener una mujer, pero que creemos que la mujer tiene derecho a tener toda la equidad del mundo. Como vos, que vos sos una persona guapa, pero ¿quién dice que vos no sos una mujer dedicada a la mujer? Vos sos una feminista. Digamos, con estos estigmas que usted tenía que lidiar en ese tiempo, porque si aún en esta época en la que estamos hay estigmas alrededor de que si una mujer es inteligente, es preparada, tiene que tener este estereotipo visual, por decirlo de alguna manera, y cómo, incluso hasta en la política, a Hillary Clinton cuando estuvo en la campaña electoral, le preguntaban cosas muy distintas a las que les preguntaban a Trump, por ejemplo. Estaba tanto hincapié en el aspecto visual de qué se vestía, cómo se peinaba, cómo estaba todo esto. Bueno, entonces ahí lleguemos a la conclusión que no es la mujer la que está produciendo ese estigma, es la persona, la gente que decide que la mujer, con la mujer y hacia la mujer solo debe haber comentarios de su aspecto físico. Y que vamos a decir si esta mujer, Hillary Clinton, un mujerón instruidísimo, súper capaz, y ¿cómo alguien va a tratar de decirle algo porque es mujer? Imagínense si usted, pues, qué atraso. Pero usted tuvo la fortuna, ha sido una mujer afortunada porque ha tenido tantas vivencias maravillosas. Yo quisiera llegar alguna vez a poder tener la oportunidad de entrevistar a tantas. Bueno, ya no voy a poder entrevistar a Gabriel García Márquez, por ejemplo. En este libro que ya va a estar de venta, Conversaciones con Creadores, usted entrevistó a Gabriel García Márquez. ¿Qué tal fue esa experiencia? Bueno, me decía una joven que se nota que este es un libro en el cual todos los entrevistados, especialmente ahí, podemos ver a García Márquez, están sabrosos, estamos tranquilos, porque no es que yo lo estoy ahorcando para que me diga un secreto, sino que estamos platicando de la vida. Cuando uno platica de la vida, se platica desde el corazón. Pues tiene que tener la capacidad de relajarse, de estar sabroso, de hablar tranquila, sin necesidad de sentirse atacado. Porque me decía una de mis entrevistadas que yo empiezo suavecito y que después estoy apretando. Pues sí, pues cada quien tiene su manera de matar pulgas, ¿verdad? Pero es una hay que encontrar una estrategia que tienes que tener. Es difícil, Angelita, a veces es difícil porque hay, sobre todo, con personalidades valga la redundancia, personalidades fuertes. Usted no estaba entrevistando a cualquier persona. Eran creadores sumamente, aclamados, exitosos, acostumbrados de alguna manera a lidiar con entrevistas. Pero lograr conectar con el invitado es sumamente complejo. Bueno, es una virtud que tengo, como vos. Vos tenés una gran virtud de conectar con tu entrevistado. Uno se siente tranquilo y quienes están viendo se sienten qué rico. Y vos puedes hablar de lo que sea, de la cosa más terrible, pero le hablas desde una perspectiva, como te decía, de ser humano. Entonces, lo que hubo con todo esto fue un rapport, una capacidad de interactuar y de que nos caímos bien. Inclusive yo he entrevistado gente que no me gusta, pero profesionalmente, no en este libro, aquí a todo mundo me gusta, pero yo he entrevistado en otros libros que te enseñé, sí, gente que no me gusta, pero yo debía entrevistarlo como una periodista. Y ya cuando estaba con la persona, pues ya casi hasta me gustaba. ¿Cómo decirte? Pues ya entré en la capacidad de entenderme con esa persona y verla como ser humano. Porque creo que lo fundamental en todo lo que vos hagas como trabajo, si tu contraparte es otro ser humano, pues verlo como ser humano. Yo he estado, este es un libro que estoy segurísima que va a ser del gusto de muchísima gente, sobre todo las nuevas generaciones que desconocemos de alguna manera algunas particularidades de estos creadores, porque usted hace un perfil de cada uno de estos personajes. Entonces es como tener también acceso a información, de conocer esos detalles de estos creadores de los que uno tiene que aprender
montones. Por Uy. ejemplo, a ver, aquí, bueno, ¿Cómo te enseña cada tremendo. una? La conversación es Acá, tremenda. por ejemplo, una de las cosas que menciona Gabriel García Márquez es el machismo es la desgracia de la humanidad. Sí. Él considera que el machismo es una desgracia de la humanidad y él consideraba sumamente, porque empezamos la entrevista a partir de su esposa, Mercedes, una mujer impresionante, fuerte. Y yo le dije que se parecía a Úrsula de 100 años de soledad y que, entonces, que me caía bien, a mí también, me decía, fue divertidísima esa entrada. Pero la mujer... Hasta su traguito le dio a usted y todo. Pues claro, bueno, casi todo, aquí no, porque es prohibido, Aquí ¿verdad? no podemos, qué barbaridad. Pero en las entrevistas, pues como eran, estábamos platicando. Pues sí, ¿por qué no? Y Eduardo Galeano, ¿qué tal? Bueno, es que él era un sabio, es un tipo con una voz bellísima y luego unas ideas súper profundas. A él fue el único que no le pregunté sobre su manera de escribir, qué hacía para escribir, porque estábamos en un contexto que acababa de dar una charla en un lugar grande sobre otros temas, ¿no? Entonces ya caímos más o menos sobre el libro de él, claro que sí, pero no como él se sentaba, cómo escribía, qué pensaba, una serie de momentos previos que tienen los escritores, previos a escribir, en el momento de escribir, cuando ya terminaron su revisión, con él hablé de otras cosas, porque eso era lo que tocaba en ese momento. Pero me fascinó, por ejemplo, conocer pormenores de la manera en que escribía Gabriel García Márquez, porque, digamos, uno a veces piensa de que ya se viene genio y que de repente escribís y no conoce tal vez el rigor que tiene el escritor y también la inseguridad que genera el éxito. Porque él menciona en este relato que cuando se tiene gran éxito, qué reto más terrible es el Tienes que una siente. responsabilidad Sí. tremenda. Y fíjate bien, él tenía humildad. Sí. Que a veces la gente que escribió un pequeño poema, un pequeño cuento, ya se siente genio y te ve sobre el hombro y esa es falta de humanidad. Entonces él, como él tenía el trabajo, muchos de esta gente han sido y fueron pues luchadores sociales, gente interesada en la humanidad. No eran personas que solamente se dedicaban a escribir unos ogros metidos en su letra, eran personas que se dedicaban a ver qué pasaba en el mundo, eran filósofos también, emitían opiniones, tenían opiniones y en este caso, pues García Márquez dijo alrededor de qué pasaba cuando él a veces escribía un cuento y sentía que era una maravilla y a la hora llegada se lo daba, quién sabe quién, pues a vos, Cristiana. Yo le decía, no me gusta. Y él decía, ¿qué? En ese momento se friqueaba, pero después se iba, lo leía y decía, tuvo razón la Cristiana, no estaba bien. Entonces, ese momento de reflexión, nosotras las personas que estamos cerca de los grandes, ¿verdad? De las divas, de los divos, de todo, tenemos la obligación de hacerles ver que son humanos y que están fallando en muchas cosas y ellos tienen que saberlo. Así es que eso es un ejemplo de cómo una persona es ser humano y es capaz de reconocer que él también pecó, él también falló y ese cuento no estaba tan bien. Con las entrevistas, porque usted es una mujer inquieta que no solamente ha estado inmersa en publicar, digamos, las preguntas que hizo a lo largo de su vida como periodista, sino también aportando en diversas áreas de la literatura. Pero hace poco usted realizó, digamos que un focus group de alguna manera. Eso es un estudio para plasmar, un libro para plasmar en qué piensan los jóvenes. Así, creo que, gracias por recordármelo, creo que ha sido uno de los momentos más satisfactorios en esta carrera, de estos libros que se llaman Mis Preguntas y que tienen que ver con las elecciones. Porque los jóvenes, los millennials, los jóvenes menores de 30 años, tienen su manera de pensar y yo hice una entrevista a 25 jóvenes, le hice a 13 comentaristas y a los candidatos que se dejaron entrevistar, porque generalmente no se dejan. Entonces, eso me permitió, y les permite a los que lo leyeron, ver qué opinan los jóvenes. Y a veces hay gente que te dice, decirle al joven tal cosa, que ¿cómo? Esa falta de respeto por un joven, que yo le voy a decir a él lo que él debe hacer, pero ¿quién me lo hubiera dicho a mí y yo le hubiera hecho caso? No, ni a mi papá, que no quería que yo estudiara periodismo, yo no le hice caso, yo estudié lo que yo quería estudiar. Y como te decía el otro día, hasta perdí a mi novio el amor de siempre, como le digo ahora, porque yo quise estudiar y no casarme en ese momento. Y antes que se me olvide, te quiero decir que ahorita estoy invitado a 2 ferias del libro, una que está en Guatemala y otra en Costa Rica.
vamos a tener una segunda oportunidad para compartir otros detalles. Hay muchas cosas que uno puede compartir y que creo que es vital para nosotros, los periodistas, los que hacemos el rol de comunicadores sociales, pero al mismo tiempo para todos en realidad. Reflexionar sobre diversos aspectos, por ejemplo, ya se nos ha acabado el tiempo, pero le hago la invitación para una próxima oportunidad poder comentar también sobre nuestros medios de comunicación. Tenemos mucho que hablar. Nuestros referentes en el periodismo nacional. ¿Cuál admira usted? ¿Cuáles son sus escritores nicaragüenses que de alguna manera sí están dejando algo que vale la pena? Porque, bueno, ahora con las redes sociales también. Bueno, tenemos a Claribel Alegría, que se acaba de ganar el premio Reina Sofía y que está aquí en este libro también, y que es una mujer de 93 años que platica con vos como de tu edad. Es una extraordinaria persona, es una poeta, también es narradora, y ella es un referente para mí, es una amiga, es como una madre, es como una maestra, es todo, y ella, si vos le decís, la visito, voy a llegar donde ella, todos los días ella abre bar a las 5 de la tarde, de 5 a 7, ¿ves? Tenemos que ir a visitarla. ¿Dónde pueden ubicar el libro para personas que estén interesadas? Mira, vamos a decir que este libro se va a presentar en la UAM el 6 de julio a las 6:30 en el auditorio de la UAM, y va a estar el rector Ernesto Medina, va a estar Noelia González, que es la jefa de información, y le digo mi charro a la Noelia, porque ahorita se faja, jefe de información de la prensa, la tercera a bordo. Y Tijerino, mi amigo, mi compañero de tiempo. Excelente. Ellos van a estar presentando. Pues maravilloso, vamos a estar ahí en ese lanzamiento del libro. Vamos en una próxima oportunidad a compartir un poco más detalles de toda una vida llena de experiencias que vale la pena compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristiana. Te he gozado. Muchísimas gracias. Nosotros hemos llegado al final el día de mañana con más de nuestro programa. Buenas noches.